En el mundo de los villanos hay muchos tipos de estos mismos. Hay villanos que matan por amor, por venganza, por justicia, que justifican sus actos debajo de sus ideologías, traumas o redención de algún tipo. Villanos los cuales al final del día tienen un trasfondo el cual los hace sentir un poco más humanos y hasta en ciertos casos, y en algunos no tan sanamente, nos hace identificarnos con ellos. Sin embargo, ¿qué pasa con esos villanos los cuales están escritos para que las personas los odien, los repudien y que sinceramente son personajes los cuales a nadie les agrada? El día de hoy hablaremos de ese rubro de villanos, personajes los cuales hacen las cosas simplemente por maldad y más allá de eso disfrutan haciéndolos. Así que el día de hoy sean bienvenidos a un top 5 villanos que son maldad pura. Así que sin nada más que decir, vamos a darle. En el universo de The Walking Dead, tanto en la serie como en el cómic, hay algo que hacen que me parece bastante interesante, ya que más allá de los zombies, aquellos personajes que se vuelven malvados son las personas. En este universo te das cuenta de qué tan capaces son las personas de llegar para lograr un objetivo. Y esto inclusive a nuestros protagonistas les llega a pasar en muchas ocasiones. Pero algo que me parece interesante es que la mayoría de antagonistas en este universo tienen algo que nos hace sentir bastante familiar, ya que, por ejemplo, Negan es un personaje al cual le podemos ver un matiz en gris, ya que si posiblemente el grupo de los salvadores hubiera sido nuestros protagonistas, cuando el grupo de Rick los ataca, posiblemente los hubiéramos visto a ellos como villanos. Sin embargo, hay uno de ellos el cual realmente está loco. ¿Quién es? El gobernador. Es un personaje el cual es malvado con todas las de la ley. Es capaz de manipular a todo un pueblo para que recurra a la violencia, una violencia a la cual obedecen debido a que están bajo el yugo del miedo de aquel personaje. El gobernador desde el principio se nos demuestra como un personaje que hace las cosas que él cree que son correctas, como por ejemplo cortarle la mano a Rick, o en algunos momentos donde encuentra personas las cuales son un poco más difíciles de manipular como Michonne, las rompe, de una manera literal. Sin embargo, cuando esta última se venga de él, no termina acabando con su vida, lo cual al final demuestra ser una decisión bastante trágica, ya que cuando vuelve a atacar el gobernador, tenemos una de las muertes más trágicas de todo The Walking Dead y a mi punto de vista de todo el cómic, ya que en esta parte hay un momento en el cual el gobernador apunta hacia una madre que lleva a su hija entre brazos y no duda en disparar. Supongo que ya todos conocemos cuál fue el desenlace de esta situación. Y por estas situaciones y un poco más de cosas que no puedo contar, el gobernador es uno de los personajes más desalmados y obviamente por eso merece estar en este top. Últimamente he hablado mucho de este personaje, ya que ha estado en el foco de muchas personas en muchas situaciones. William Afton funciona como el villano principal de la saga de Five Nights at Freddy's de una manera muy buena, ya que a pesar de que no conocemos tanto de lore como nos gustaría, tanto de este personaje como en general del universo de Five Nights at Freddy's, es bastante interesante el cómo lo trabajan y el cómo lo manejan. Siempre permaneció como un enemigo bajo las sombras. Las situaciones que pasaban como animatrónicos moviéndose, en las cuales le salían sangre o moco por algunas regiones del animatrónico, eran situaciones que en un principio lo notábamos paranormal, pero después de conocer un poco el lore nos damos cuenta de que todo fue actuado por él. Un personaje el cual es malvado por naturaleza, y aunque no hubiera conocido la existencia del remanente, posiblemente seguiría siendo malvado y seguiría haciendo este tipo de situaciones por gusto. Lo más horrible de toda esta situación es que los ataques iban dirigidos a las personas que más tenían remanente en el universo de Five Nights at Freddy's. Y bueno, yo creo que ya se van dando una idea. Así que por ser un villano el cual está escondido en la gran parte del lore de todo el universo de Five Nights at Freddy's, que todos los animatrónicos cuando te atacan al ya estar poseídos por las almas, es simple y sencillamente por la similitud del personaje, inclusive nada más por la ropa del oficial de guardia nocturno. Algo que se deja muy ambiguo en los juegos, pero que funciona bastante bien para el lore. Por todo esto, William Afton es un personaje el cual es fácil de odiar, pero al final del día es un personaje bastante inteligente. Y si esto no bastara, cuando por fin terminan con este ente demoníaco, él regresa como siempre lo hace, ya sea en una prisión digital o como un animatrónico el cual imita sus movimientos y su personalidad. En el puesto número 3 tenemos a uno de los villanos que, bueno, principalmente ha sido uno de los antagonistas más grandes en su saga de videojuegos.
Estamos hablando de Albert Wesker de Resident Evil. Desde el principio, Albert Wesker jugó a dos bandos. Siendo una persona que cree arduamente en la evolución selectiva, pues ya nos habla mucho de cómo es este personaje. Egocéntrico, con sus gafas de sol y su gabardina negra muy al estilo Matrix, es un personaje el cual, a pesar de que parezca que puede ser uno bueno al inicio de Resident Evil 1, nos demuestra al final que es una serpiente de dos caras, el cual piensa que si una persona no puede evolucionar, no es digna de vivir. A él no le importa el dinero, no le importa el poder, no le importa nada de eso. Le importa la evolución personal, el hecho de ser mejor que alguien, y esto lo ha llevado a cometer actos bastante curiosos como el inyectarse el virus Ouroboros en Resident Evil 5. Para él, la debilidad es lo peor que puede tener un ser humano, así que inclusive esto lo lleva a lanzar un virus para que todo aquel que demuestre ser débil no sobreviva y solo queden los fuertes para formar un mundo ideal de personas las cuales son capaces de vivir por sí mismas. Podríamos decir que para Albert Wesker su objetivo no es simplemente el construir un mundo nuevo, no. Para él, también es necesario decidir quién merece vivir en él, y aquellos que no sean dignos o que sean débiles deben ser erradicados. A lo largo de este top hemos visto cómo hay villanos los cuales quieren dominar el mundo, que quieren buscar la inmortalidad o que simplemente al ver que su ego es destruido, cometen acciones bastante horribles hacia ciertas personas o simple y sencillamente por venganza. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos villanos los cuales simple y sencillamente odian o piensan que la vida no tiene sentido? El Lich en Hora de Aventura es uno de estos villanos los cuales son una fuerza de la naturaleza, pero para mal. Para una serie ambientada en un mundo tan colorido como lo es Hora de Aventura, el hecho de la aparición del Lich en la segunda temporada aproximadamente fue un boom bastante catastrófico. A partir de ahí pudimos darnos cuenta de que la serie de Hora de Aventura quizás escondía más secretos de los cuales nosotros estábamos dispuestos a encontrar. Él simplemente existe para destruir, y durante todas las apariciones que tuvo en la serie esto lo estuvo demostrando constantemente. Tanto así que inclusive en uno de los diálogos que llega a tener con Finn el humano, le echa en cara la manera en la cual él es débil, y que no entiende que todo está destinado a destruirse porque la vida en sí misma es una burla para él. Todo aquello que respira debe ser destruido, y él será la herramienta para esa obra. Lo más aterrador en este caso es que Lich no tiene motivación. No hay una luz en su interior, no hay algo que lo motive o que lo haya dañado para querer erradicar la vida. No hay nada de eso dentro de él, ningún conflicto, solamente el vacío. Para mí, no hay ente más aterrador en el mundo que aquel que al momento de causar dolor, agonía o pánico, no demuestre nada en absoluto, o peor aún, que demuestre que lo disfrute y que le encanta. En el mundo de los slashers tenemos a muchos personajes los cuales podríamos haber implementado en este top, como puede ser Freddy Krueger, Jason Voorhees o inclusive el mismísimo payaso It. Pero todos estos al final tienen una motivación. Jason busca venganza por aquellos los cuales no respetaron los acuerdos con su madre. Freddy Krueger igualmente busca venganza y disfrutar del miedo de sus víctimas para alimentarse y ser más fuerte. Y de forma similar, It es un ente el cual necesita alimentarse poco a poco del miedo y de las personas las cuales le temen. Sin embargo, en el caso de estos dos personajes es algo aún más turbio. Art el payaso es un personaje el cual disfruta de hacerte daño. Al momento de ocasionar crímenes y derramar bastantes litros de salsa de tomate, es un personaje que disfruta de hacerlo de una manera la cual la verdad pone bastante incómodo. Para él todo esto es un espectáculo. Se ríe, lo disfruta, decora árboles y lugares con cabezas de otras personas por el simple hecho de poder hacerlo. Mientras que Michael Myers es un personaje que jamás se va a inmutar. Desde que era niño y al haber cometido su primer asesinato, quien fue a su hermana, desde ahí sabíamos que las cosas no iban bien. Sin embargo, al pasar de los años y al obsesionarse con nuestra protagonista, Laurie Strode, nos demuestra cómo es un ser implacable. Una especie de ente el cual, como comento, no pareciera disfrutar de lo que está haciendo, sino que pareciera que es una misión o un deber que tiene que cometer. Algo que sí o sí tiene que hacer por el simple hecho de que, para él, es una posibilidad real.
Estos dos personajes para mí son el mal encarnado en toda la expresión de la palabra. Personajes los cuales disfrutan de terminar con la vida de personas, ya sea porque es un deber o porque les parezca divertido. Y como comento, para mí esto es de lo más horrible, de lo más crudo y de lo peor que puede haber en la escritura de un personaje. Obviamente, de lo peor de una buena manera. Coméntame aquí abajo qué opinas tú al respecto de esta lista y si tú considerarías que existen aún más personajes los cuales no son redimibles de ninguna manera. Y sin nada más que decir, soy Eli Ramos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!